Feliz y bendecido día para todos, para quienes estamos aquí y para las personas que lo verán en diferido. Te agradezco que hayas entrado y que desees compartir, que compartamos juntas la práctica que las enseñanzas hoy nos ofrecen, que es la lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y volvemos a esa felicidad, ¿verdad? En las lecciones, estas últimas lecciones que nos están ofreciendo. Saber qué es nuestro estado natural, la felicidad, la paz, la dicha, pero que parece que vamos buscándola de una manera incesante por el mundo. Y de hecho la hemos estado buscando, pero nunca nos reencontramos, sino solamente con instantes o placeres muy cortos de tiempo. Luego es como llegamos y salimos y lo confundimos. Hemos aprendido de la felicidad de una manera totalmente diferente a cómo nos están hablando en el curso. Una felicidad duradera, una paz constante, una dicha natural. Entonces nosotros es como la hemos mancillado, esa parte, o más bien obstruido esa felicidad. La hemos deseado buscar por nuestra cuenta, en cosas, en ídolos que el mundo nos ofrece. Recordamos que el mundo es la idea de la separación, es una idea en la mente, un deseo de negar lo que somos. Entonces hemos estado confundidos simplemente. Eso no nos hace pecadores, no nos hace nada erróneos. Simplemente ha sido una decisión inconsciente y ahora vamos a volver a tomarla conscientemente. Saber y observar que lo que soy en cada situación y desde ahí poder renunciar a ello para que de forma natural emerja lo que realmente soy. Como nos decía la lección de ayer, permitir que el Cristo en nosotros simplemente resplandezca. Pero para eso tenemos que quitar ese velo que impide la expresión natural en nosotros. Así que poco a poco vamos adentrándonos al silencio, conectar con nuestra verdadera esencia y desde ahí aceptarla en nuestro corazón, ese latido de vida, ese pulso de vida que sigue ahí permanentemente. No hablamos del corazón tal como en el cuerpo, sino ese corazón que nos une a todos, ese latido de vida que nos une a todos, que ya estaba ese latido desde antes de nacer. Esa idea de nacimiento y esa idea de muerte no es real en nosotros. Es el espíritu vivo en cada uno de nosotros, lo que es real, lo que nos une y lo que le pertenece al amor. Y ahora sí, pues vamos al instante santo. Te invito a que cerremos juntos nuestros ojos, a que respiremos de una forma consciente para aquietar nuestra mente. Recuerda no luchar, recuerda que no es un objetivo, sino que simplemente descansemos para que surja ese silencio interior, como lo que permanece permanentemente está, pero yo me distraigo. Por eso tengo que guardar silencio, para que emerja, para que aflore. Por eso no luches por encontrarlo, sino descansa. Simplemente observa los pensamientos que surgen. No nos adherimos a ellos, no nos identificamos, sino simplemente observamos para elevarnos a un pensamiento. Ese pensamiento unido a Dios, al amor,
poder conectar con nuestro espíritu. Dejamos todo lo que hemos aprendido en el mundo, todos los condicionamientos, limitaciones, conceptos que creo tener de mí, los abandono. Y así elevarnos de conciencia. Profundizamos en nuestra belleza interna, acercándonos un poco más a ese corazón que permanece unido a Dios, ese pulso de vida, esa existencia real que hay en cada uno de nosotros, que no es nada especial, es lo natural. Comenzamos a ser conscientes de esa presencia habitada. Si sientes que tu mente divaga, pedimos ayuda al espíritu, esa parte de nuestra mente en coherencia, en unión, conectado al amor. Así que susurra, susúrrate. Estamos separadas del espíritu. Fuimos creadas en espíritu. Dios se extiende en su Hijo y todos somos su Hijo. Todos llevamos esa chispa de luz, esa chispa de vida. Dios es la causa de nuestra existencia. Y ahí descansa en ese altar interior un instante consciente en nuestra mente, un instante sagrado. Sostenidos en esa luz, contenidos en esa vida, agradecidos. Susúrrate, gracias Padre, bendecidos en tu amor. Y respira profundo. Y permite que esa luz bañe tu mente. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y susúrrate, háblate bajito
y dite, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y respira. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Pero no es así. No podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor. Eso es por lo que claman. Saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará para que salden la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente y antes de otorgar el deseo favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber apaciguado, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo y la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real, que todos los que creen que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él nunca sucederá, nunca carece de causa. La aceptación acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe. El sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa. El dolor no es sino la señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella, con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación.
Y di entonces, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe y no tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica y luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindan a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza, para ir todavía más deprisa hacia la anhelada meta de la paz. El pecado no existe. Recuerda hoy y repite en silencio, tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Y respiramos profundo. Y susúrrate, háblate bajito, dulcemente. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Dios es la única causa real en mí. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y dicha. Pues el amor se extendió en su Hijo y yo soy la extensión de su amor. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es dicha infinita. La voluntad de Dios para mí es que siempre estoy unido a Él, a su amor, bendecido en su amor. La voluntad de Dios para mí es que esté en paz naturalmente. El pecado no existe. La voluntad de Dios para mí es que descanse en su amor y su paz. La voluntad de Dios para mí es eterna.
Así que el silencio puede traerte a tu pantalla mental cualquier situación que te haya quitado la felicidad, que haya desaparecido de tu experiencia y que simplemente puedas observar sin apegarte a la situación, sino simplemente observa desapegadamente. Descansa en la observación. Observa la falta de felicidad sin justificar, sin enjuiciar. Simplemente observa. ¿Cuál fue la voluntad que se cumplió ahí en la experiencia? ¿La voluntad del miedo? Y recordamos que todo lo que no es amor es una petición, una necesidad de amor. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a mirar con la inocencia que Él mira. Que pueda encontrar el valor que me adjudiqué, negando así el amor del Hijo de Dios. Y podemos decirnos, susurrarnos, el pecado no existe y ahora puedo liberarme y no condenarme, pues la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y así respira muy tranquilamente, conectada a esa parte del Espíritu Santo, con un verdadero silencio, con una verdadera humildad, con una rendición, con un deseo, con un entusiasmo, una mentalidad abierta. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad.
y invitamos a la luz por una simple equivocación de valor. Simplemente me equivoqué. Ahora juntos aceptamos que la voluntad del amor es perfecta felicidad. El pecado no tiene causa ni consecuencias. Simplemente no es real. Así que juntos aceptamos la expiación, aceptamos la salvación, aceptamos la purificación en nuestra mente. El Hijo de Dios no puede sufrir, pues la culpa no existe. Y así damos gracias, Padre. Gracias por la bendición de tu amor, la extensión de tu amor eterno. Damos gracias por la paz en la que creaste a tu Hijo. Damos gracias por esa armonía perpetua. Damos gracias a nuestra guía, Espíritu Santo. Y damos gracias a Jesús, Maestro interior, símbolo de ese amor infinito en nosotros. Damos gracias, 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 Padre. Así respira profundo, varias veces. Y puedes permanecer en silencio el tiempo que necesites, con tus propias palabras, con tus propias oraciones, y con mucha honestidad en ti. Que tengas una bendecida práctica en el día de hoy, que puedas usarla en cualquier situación, en cualquier acontecimiento. Saber que la voluntad del amor es perfecta felicidad en nosotros. Si no estoy en paz, si no estoy feliz, ahora tengo una verdadera causa en mi mente para deshacerse y que de forma natural emerja esa felicidad. No tratemos de buscarla por nuestra cuenta en los sitios equivocados, sino cómo puedo aceptar esa felicidad en mí y cómo compartirla. Así que tengas un feliz día lleno de milagros. Nos vemos mañana en una nueva lección, en un nuevo instante santo. Paz. Gracias, besitos. Besitos.